vez hemos arribado al capítulo 15. ¡Qué bendición! Que estamos en el 15 ya. Queda menos. Pero como dice el hermano, ya llevamos 56. Yo creo que llevamos más de un año, entonces. Llevamos 56 estudios bíblicos y el Señor es bueno, ¿no? Y el capítulo 15 es muy bonito, pero extenso, así que lo hemos dividido en tres. Vamos a dividirlo en una parte que hay un conflicto, veremos el conflicto. El próximo miércoles veremos la resolución al conflicto y otras cosas el próximo miércoles, que ya será el año que viene. Y vamos a leer Hechos 15 del 1 al 21. ¿Lo leemos entre todos, pastor, o lo leo yo? ¿Pasando el micro o lo leo yo sola? Yo sola, vale, pues yo sola. Dice así, estoy en Romanos, mira. Es un honor de verdad manipular la palabra, así que agradezco al Señor por la oportunidad, de verdad. Dice, el concilio en Jerusalén, pone la Reina Valera como título, dice, entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos por la gracia del Señor Jesús. Creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, o sea, Pablo y Bernabé, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de eso volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo que yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad que lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarle a Antioquía con Pablo y Bernabé a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos la carta, que la carta es para otra semana. Así que parece largo, pero aquí hay un problemita. Hay un problemita, pero vamos a hacerlo de una manera como, vamos a dividirlo en trocitos, como un esquema.
Está pasando algo. ¿Se acuerdan la semana pasada que Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía? No sé si se acuerdan. Bueno, pasemos memoria. Ellos tuvieron un viaje, ¿se acuerdan, no? El viaje misionero por esos sitios, Iconio, Listra, Perge. Regresan a Antioquía, a una iglesia de oración, una iglesia de poder. Cuando están ahí tranquilitos, de repente llegan unos hermanos que dicen que vienen de parte de los de Jerusalén, de allá, donde está Pedro, Juan, los discípulos. Entonces, el esquema es este. Llega a Antioquía una falsa doctrina, Antioquía, donde estaba Pedro y Pablo. Se hace la revolución, Antioquía envía a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, porque si ellos dicen que vienen de Jerusalén, bueno, vamos a enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén a ver qué es lo que está pasando. Del verso 5 al 21, allí en Jerusalén, Pablo, Pedro, Bernabé y Jacobo defienden el evangelio de la gracia en Jerusalén, que vamos a ver. Y luego en el verso 21, pues todo ese problema da a luz una carta, un consenso entre los apóstoles, los ancianos y la iglesia de Jerusalén. Y a todo esto se le llama el concilio, o sea, la reunión de Jerusalén. Muy importante, porque aún hoy tenemos judaizantes. Personas que dicen que para ser salvo tú tienes que hacer esto y aquello y aquello. Y este es un verso clave que todos debemos manejar. Hasta la más pequeñita que está aquí, que es mi Valentina hermosa. Este es un capítulo para manejarlo, para que no te digan que tú tienes que hacer algunas cosas. No, somos salvos por gracia, porque Dios conoce, dice Pedro, los corazones. Entonces, nos ponemos en contexto. Ustedes saben que en el capítulo 10, Cornelio, el romano que era soldado, aceptó a Jesús en su corazón, ¿no? Él era gentil, pero él aceptó a Jesús. Y es en el capítulo 11 cuando Pedro y una delegación suben a Jerusalén, porque en Jerusalén nos estaban explicando qué estaba pasando. Eso ya lo vimos. Pero tiempo después, o sea, en el capítulo 11, Pedro le deja claro que Dios había abierto una puerta al evangelio y que Dios amaba al mundo. Pero tiempo después, algunas personas que me decía el pastor, no eran cristianos en realidad, quieren cambiar lo que Dios ha ido enseñando y no aceptan lo que Dios está formando. Esa era la secta de los fariseos. Pero bueno, vamos a descubrir juntos qué está pasando. En el verso 1 dice, del capítulo 15, que a la iglesia de Antioquía llegan unos hermanos. Y bueno, ellos vienen con un carnet. Somos de Jerusalén. Pues mira, qué bien. Pero ellos, cuando llegan, le dice a los que no son judíos, dice el verso 1, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Es como, tú no puedes ir a viajar a un país sin el pasaporte, no puedes ser salvo. Así que esto hace que Pablo y Bernabé tengan un conflicto no pequeño, porque Pablo y Bernabé van a defender el evangelio. Ellos llegan, imagínense, vamos a viajar en el tiempo, como yo digo, y llegan aquí y dicen que son de Madrid. Bueno, son de Madrid y vienen y nos dicen, no, que Ferele nos mandó esto. Uno lo que hace que es creer, ¿no? Pero Pablo y Bernabé, que saben lo que Dios ha hecho, no les gusta. Pero cuando tú lees todo el capítulo y ves el versículo 24, te das cuenta que esas personas no vienen de Jerusalén. ¿Cómo se le habrá quedado la cara cuando la iglesia de Antioquía dice, mira, lo que vamos a hacer es que Pablo y Bernabé van a ir allá, a Jerusalén? Y es bueno leer las escrituras y ver cómo transcurren las cosas, porque eran falsos. Ellos no tenían una autorización de los dirigentes de Jerusalén, sino que de lo suyo habían ido a estorbar el evangelio. Y el que hace eso siempre es el enemigo. ¿Vale? Hay una palabra que queremos, antes de seguir el estudio, sobre todo a las personas más jóvenes en la fe, es una palabra que usamos mucho, que es la doctrina. La falsa doctrina, la doctrina verdadera, la doctrina de los apóstoles. ¿Pero qué es eso, doctrina? Doctrina es cualquier tipo de enseñanza. Pero la Biblia enseña que hay doctrina de hombres. En Marcos, y ahí sí que voy a decirle a algunos hermanos que me ayuden a leer Jacob, si me puede ayudar, Marcos 7, bueno, que David me lo pone, si no, pues ahí está, Marcos 7,
7 dice, en vano me honran, dice Jesús, enseñando como doctrinas, o sea, como una enseñanza, mandamientos de hombres. Es lo que está pasando aquí en Antioquía. Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Lavamiento de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis muchas cosas semejantes. Quiere decir que hay una doctrina que es de hombre, una enseñanza, no, que tú no puedes usar ropa oscura, por ejemplo. Esas son enseñanzas de hombres, por ejemplo, que no sé si eso existe en algún lugar. Y esas son doctrinas que a veces en las iglesias se toman como de Dios, pero hay muchas doctrinas que son de hombres, o sea, que no vienen de Dios. También hay doctrina de demonios, 1 Timoteo 4:1, y también en Apocalipsis, a la iglesia de Tiatira, Jesús le habla que hay una doctrina de demonio allí, pero a Timoteo, Pablo le dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, algunos negarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, hay una enseñanza que es del infierno, como algunas cosas que vemos en la televisión, que no puedes ni ver una película, no puedes ver nada. Hay bastante doctrina, enseñanzas demoníacas, pero hay enseñanzas que vienen de Dios. ¿Y cómo vemos las enseñanzas de Dios? Por lo que Dios está obrando. Juan 6:45 afirma que está escrito en los profetas que todos somos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a Cristo. O sea, Pablo y Bernabé están enseñando una doctrina de Dios. También Juan, el apóstol Juan pelea bastante con la falsa doctrina de los judaizantes. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en ustedes. Y no tienen necesidad de que nadie les engañe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado permanecer en él. O sea, el Señor nos enseña. El Señor nos enseña su doctrina. ¿Y qué está pasando? La iglesia de Antioquía era una iglesia fuerte, con una doctrina de Dios. Pero llega a la iglesia, llegan unos personajes con una doctrina de hombres, de tradiciones, de costumbres, de no coman esto, que es todo lo que Pablo pelea en Colosenses, en Corintios. No sé si ese paréntesis lo entienden, porque muchas veces hablamos un lenguaje de los cristianos de la falsa doctrina, la doctrina verdadera. Hay doctrinas, cualquier tipo de enseñanza, o sea, en el colegio hay colegios que enseñan doctrina, o sea, si a los cadetes se les enseñan unas disciplinas especiales, eso es una enseñanza, eso es de los hombres. No todas las enseñanzas de los hombres son malas, no todas, pero la enseñanza que aquí traen esos hombres de Jerusalén es falsa, porque Dios estaba haciendo algo nuevo, una nueva normalidad, que yo siempre digo, después de la cruz. Y entonces ellos quieren seguir enseñando la ley, la Torá. En la Torá había 600 y pico leyes. No solamente las 10 de Éxodo 20, sino que todo Levítico y la segunda ley de Deuteronomio eran 623, me parece. Entonces, claro, los fariseos machacaban mucho con esas enseñanzas. Pero vamos juntos a descubrir qué va a pasar. Dice el verso 2. Que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión fuerte. Es que ellos defienden el evangelio. Y ahora vamos a preguntar algunas cosas. Ellos defienden a la iglesia de Antioquía, defienden el sacrificio de la cruz. Y tienen que adoptar esa posición ante lo sucedido. Yo me pregunto, y me gustaría que ustedes dijeran, si aquí viene alguien a enseñar una doctrina de demonios, o a decirnos que tenemos que hacer cosas de la ley, de la Torah, ¿ustedes cómo reaccionarían? Ustedes, sí, porque puede ser. Ahora está la doctrina de declarar, yo lo declaro, yo lo arrebato. ¿Ustedes qué piensan? De doctrinas que han salido de 1990, yo soy cristiana desde los 7 años, siempre lo digo. Y ha habido cosas a partir del 2000 para acá que antes no se veían en las doctrinas bíblicas.
Si ustedes, ¿cómo ustedes reaccionarían? Porque ellos defienden el evangelio. La iglesia de Antioquía decide que Pablo y Bernabé suban a Jerusalén. O sea, ellos podían haberlo dejado así, pero como iglesia ellos defienden el evangelio. Yo pienso que si ellos no toman esa posición, el evangelio no hubiera llegado a nosotros. Me gustaría saber, ¿ustedes qué piensan de la decisión de los de Antioquía? Aquí tantas caras hermosas y tanta gente lista que tenemos entre nosotros. ¿Qué piensan ustedes? Los de Antioquía toman una decisión en caliente. Vamos a mandar a Pablo y Bernabé allá, a Jerusalén, a ver qué está pasando. Sí, es que bíblicamente es una decisión sabia, porque es que habían dogmas, costumbre, habían legalismo, vamos a llamarle, rituales, mandamientos de hombre, que es lo que ahorita estuvimos leyendo. Entonces todo esto se acumulaba dentro del pueblo judío. Muchos pensaban que circuncidarse, si no se circuncidaban, pues no era salvo. Pues otros, si no se hacía tal cosa, no era salvo. Entonces olvidaban lo que era la justicia divina de Dios, y ellos estaban en su legalismo. Y es una decisión sabia de que Pablo y Bernabé fueran a Jerusalén para consultar y dar una decisión firme tocante a la salvación, que era lo que se estaba tratando aquí. Porque ellos venían que si no se circuncidan, pues no son salvos. Entonces, bajo esto, es que proyectando esto hasta hoy, es que estamos igual. Que todavía ese legalismo dentro en el mundo cristiano está todavía. Hay mucho legalismo, hay mucha costumbre, que no es solamente una doctrina, una sana doctrina, sino que se sigue muchas cosas de esta. Entonces, ante esto, yo creo que lo que tenemos que tomar nosotros también decisiones sabias, ante la falsa enseñanza que encontramos por ahí, y regirnos a la Biblia y hablar por la Biblia. No es el legalismo de que yo creo, sino es lo que la Biblia dice. La Biblia dice. Está haciendo un spoiler. Sí, eso es. Este desacuerdo pudo haber hecho que la iglesia de Antioquía se separara. O sea, imagínense que nosotros somos la iglesia de Antioquía, aquí está Pablo, está Bernabé, y llegan de Jerusalén, o sea que Jerusalén era el centro. Y llegan y dicen, no, que para ser salvo necesitan esto y esto. Y Antioquía podía haber dicho, bueno, pues nos independizamos de Jerusalén y listo. Sin embargo, ellos toman una decisión sabia, y antes de tomar una decisión errada que pasó en el libro de Josué, en una ocasión, pero bueno, es como hicieron un altar cuando dividieron las tierras, y los que se quedaron de aquel lado del río hicieron un altar. De a Josué le llega la información de que ellos estaban ofreciendo ídolos. Pues ellos iban para allá con las espadas a acabar con aquella tribu. Y cuando llegan allá, la tribu que se quedaron de aquel lado le dicen, no, nosotros lo que estamos agradeciendo al Señor, no, tranquilo, no pasa nada. Antes de tomar cualquier decisión, siempre es bueno ir a la fuente y analizar. Y es lo mismo que está pasando aquí. O sea, me fui al Antiguo Testamento, pero aprendo, y es bueno que aprendan. Antes de tomar cualquier decisión, aún sea personal, hay que orar y ir a la fuente. Sí, y sobre todo si es un rumor, o si viene, Pablo dice que si viene un ángel con otra doctrina, no le crean que la doctrina de Dios son las doctrinas, ¿no? Jerusalén era el centro, o sea, ellos deciden ir a Jerusalén, y aprendemos que Dios hace que su iglesia prevalezca, porque Dios pone líderes sabios. Podía haberse desaparecido el evangelio para nosotros, los que no somos judíos, pero Dios pone líderes sabios que pelean con el desacuerdo. Entonces, vamos a pasar al verso 3, que ya ellos van en su viaje a Jerusalén, y dice que ellos pasan por Fenicia y Samaria, pero no solamente ellos, bueno, son paradas, son pueblecitos, no, sino que ellos van contando allí por donde pasan la conversión de los gentiles
Y cuando ellos hablaban, causaban gozo a los hermanos. En el camino, ellos van hablando de lo que Dios está haciendo entre los no judíos. Aquí vemos una enseñanza, a pesar de los inconvenientes, el creyente verdadero habla de la gloria de Dios a otros y no se paraliza ni se detiene. Cada uno de nosotros tenemos ciertos inconvenientes, pero no nos debemos paralizar. Ellos van a Jerusalén, como vemos en el mapa, su destino era Jerusalén. Pero cuando ellos pararon en Fenicia, allí hablaron de lo que Dios estaba haciendo. Cuando paran ahí donde dice Damasco, que es Samaria, la ciudad de Samaria, que eran samaritanos además, sabemos el contexto, ¿no? Ellos paran y hablan. Y cada vez que ellos hablan, producen gozo. Así que, hermanos, yo no sé a veces las cosas personales que llevamos. No nos detengamos, sigamos hablando. Y cuando lleguemos al destino, allí a lo que necesitamos, pues también el Señor nos va a respaldar. Ellos podían no haber hablado, decir, bueno, no vamos a hablar porque mira este problema que tenemos. Sin embargo, ellos sí que lo hacen. Y ya luego en su llegada a Jerusalén, como vimos en el mapa ahí que el destino era Jerusalén, en el verso 4, ellos son recibidos por los apóstoles, por los ancianos, ahí en blanco y rojo, y por la iglesia. Y vemos que cuando ellos son recibidos, ellos también allí dicen de las cosas que Dios ha hecho. O sea, cuando Dios te toca, cuando tú ves a Dios obrando en tu vida o en la vida de los demás. Hoy yo terminamos el discipulado con una chica. Y yo terminé llorando como cuando ves a Dios obrando de una persona transformada. Y yo le dije, lo que hemos vivido estos 3 meses, yo no lo voy a olvidar. Hermanos, no podemos perder la capacidad de asombrarnos de Dios en la vida de los demás y en nuestra vida. Asombrarnos de cómo a nosotros nos enseña, nos corrige, pero cómo también va trabajando en los demás. Y es lo que Pablo y Bernabé tenían esa emoción. Ellos llegan a Jerusalén a pesar del problema y allí también hablan de lo que Dios ha hecho. Pero ¿qué pasa? Ellos llegan allí y allí se encuentran con una línea de fariseos. ¿Y alguien sabe lo que es un fariseo? De los que están aquí. ¿Alguien sabe qué es un fariseo? Porque siempre hablamos, ¡ay, los fariseos! ¿Alguien sabe esa enfermedad qué es? Pues vamos a ver qué es un fariseo, ya que algunos no quieren hablar, estamos calladitos. Va a tener que venir el pastor, es que como está malito me tocó a mí hoy. ¿Alguien sabe qué es un fariseo? Que antes le decían, es un fariseo, a la gente como que presionaba a los otros. A los traicioneros. ¿Alguien sabe qué es un fariseo? Sí, es que habían unos grupos que eran, principalmente eran los fariseos, pero los saduceos, los escénicos, los sacerdotes, pero los fariseos que eran este grupo que estaban para enseñar al pueblo, pero es que ya mencionar la palabra hipocresía y mencionar la palabra fariseo ya es como que si hubiera una relación ahí, y eso es lo que Jesús le llama a ellos siempre, hipócritas, ¿no? Porque ellos querían enseñar al pueblo, pero ellos querían que el pueblo aprendiera, pero ellos no. Ellos querían poner la carga a los demás, pero ellos no eran capaces de moverla. Religiosos falsos. Sí, eso es lo que hoy en día vemos también. Hay cuentos religiosos que no pasan más de esa costumbre y esos dogmas y no pasan más de eso. Así es. Sí, enseñaban las doctrinas falsas, pero no practicaban ellos lo que enseñaban. Eso es. Lo repito para los hermanos que están en Zoom, que de verdad le damos la bienvenida, que nunca les decimos nada. ¿Cómo era? Los hermanos falsos. Los religiosos falsos. Religiosos falsos, ¿no? Era una secta, o sea, ni siquiera se le puede considerar como cristianos. Y Lucas, a mí me encanta Lucas, ustedes lo saben, es mi escritor favorito, él le dice directamente secta. O sea, él llama la cosa por su nombre. Y se le conocía por su enfoque en la piedad personal, o sea, la forma, la compostura, o sea, las obras. Por aceptar, se les conocía por aceptar la tradición oral, porque ellos tenían 10 leyes, pero tenían muchísimas orales, como no puedes caminar de aquí a allá, cosas de hombres. Y además de la ley escrita de Moisés, o sea, eran estrictos.
Entonces, cuando Pablo y Bernabé hacen ese viaje tan largo, imagínense, de aquí a Madrid, no sé qué kilómetros, si alguien puede buscar por ahí cuántos kilómetros, llegan allá, los reciben, pero siempre hay una esquinita, la esquinita de la secta de los fariseos, ya se acabó el gozo. Porque los fariseos tienen algo que decir. Y aquí sí que me gustaría que participen. Los fariseos, cuando ellos llegan, en el verso 4, el verso 5, dice, por algunos de las sectas de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos a los gentiles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, según ese verso, ¿qué dos cosas son necesarias para ellos? Para ellos, ¿qué es necesario para ser salvo? Casi que la venga, Jesulín. Antes que estalle, hoy no va a estallar, hoy nieve, seguro. Guardar la ley de Moisés y circuncidarse. O sea, ellos, Jesús, ¿para qué murió Cristo? Si lo podemos hacer nosotros, por obras. Y ¿saben qué? Si resumimos sus argumentos, podemos decir que los fariseos afirman que Cristo no era suficiente para salvar a los pecadores. Y llama la atención que ellos dicen que ellos habían creído, pero no sabemos que ellos habían creído. Lo dice, ellos habían creído, pero seguían aún con vendas en su corazón. Y están ahí, está la iglesia. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen la gente en Jerusalén? Según el verso 6, los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar el asunto, o sea, que hay un problema. Y qué bueno cuando tenemos discernimiento de ver cuándo hay un problema, ¿no? También dice el texto, en el verso 7, que hubo mucha discusión. Me gusta otra versión, la LB, no sé qué versión es, la que pone LB, no, LB, esa versión dice debate, hubo mucho debate. Entonces, buscando la palabra debate, que es mejor traducción que discusión, porque parece que hubo un pleito ahí a puño, no. El problema es que ellos hablaban, se escuchaban a los que estaban equivocados y hablaban, les convencían. O sea, y ahí el hermano Arsenio, que está en República Dominicana, le decía al pastor un día en casa, hay que enseñar a la iglesia a discutir, porque a veces uno no está de acuerdo en algunas cosas, y se suben. Yo misma decía, wow, este capítulo me ha enseñado. No tenemos que estar de acuerdo, pero tenemos que aprender a debatir, hablar, escuchar y mostrar con la palabra. Y es lo que el texto quiere decir. O sea, la palabra debate es una mejor traducción que discusión, porque parece que había golpes, ¿no? Significa que escucharon a los que estaban equivocados, o sea, los ancianos, los apóstoles, ¿no? Y Pablo, Bernabé. Y luego ellos hablaban, o sea, de una comunicación eficaz de un emisor y un receptor. Porque cuando tú dices discusión, parece que habían ahí unos gritos, unos palos. Y el texto lo que quiere decir es que se escuchaba. Sabemos que en esos tiempos ellos eran maestros de eso, de esas plenarias, de mira, esto es así, y un argumento que lo hemos perdido. Porque tú te plantas en tu punto y no escuchas. Y para que haya una comunicación hay que escuchar. En las diferencias de opiniones es beneficioso esa actitud. Escuchar y entonces defender. Y si defiende con la palabra, muchísimo mejor. Porque muchas veces, nos reíamos en casa, a veces por eso es que no entendemos. Porque claro, la otra persona está hablando, pero yo también estoy pensando o no estoy escuchando. Y ellos estaban debatiendo, o sea, los apóstoles estaban escuchando a los fariseos y le estaban debatiendo, tal que sí, que ahora vamos a ver que habla Pablo, habla Bernabé, habla Pedro y un personaje nuevo que va a salir hoy a la palestra también habla. Pero hermanos, ¿qué ustedes creen de las normas de los fariseos? De dos cosas. ¿Qué creen ustedes, hermano Heuri? Yo quería agregar que con relación a la circuncisión, Pablo en ese momento la criticó, pero la critica, pero es por el enfoque que le estaban dando a la circuncisión. ¿Me explico? Para los que quizás no entiendan o no han oído bien la circuncisión, es un procedimiento, todavía se hace la circuncisión por motivo de salud,
¿Qué pasó? El pueblo de Egipto en su momento estuvo 40 años, más o menos, creo, ¿verdad? Por el desierto. 40 años. ¿Qué pasa? Era andando para el procedimiento médico que se hace para circuncidar a un niño. Los judíos siempre lo hacían, creo que a los 7 años, o sea, a partir de los 7 años. ¿Qué pasa? Ese trayecto de la circuncisión evitaba cualquier tipo de inflamación, cualquier tipo de... O sea, le ayudaba a que el macho, porque se lo hacían al macho, al varón, para que no tuviera cualquier tipo de enfermedad o de impureza en el camino que pudiera conllevar a la muerte. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, agarran el aparato reproductor masculino del hombre y le hacen un procedimiento. Hay niños inclusive que todavía se lo hacen por motivo de salud porque no pueden orinar bien, lo que sea. Igual que las mujeres. Hay mujeres niñas, por ejemplo, que ya están en el periodo ya de llegar ya a formarse y eso, y tienen problemas para tener las reglas. Eso se hace y a veces le quitan el himen o la virginidad, como se dice. ¿Qué pasa? Si usted es cristiana desde hace tanto tiempo, tiene que saber, bueno, por lo menos allá en nuestro país, y aquí quizá lo harán, cuando a una joven le hacen eso, normalmente el médico le da un certificado, el por qué le hizo ese procedimiento. ¿Para qué? Sí, para que mañana se case y el hombre con el que se case no diga, mira, espérate, ya ella había estado con un hombre antes que yo. Y por eso se le pide ese certificado. Aunque ya ahora hay muchísimo procedimiento estético, que ya eso, bueno. ¿Qué pasa? Pablo en ese momento toma esa decisión. ¿Por qué? Porque él entiende, y ya la palabra lo ha demostrado, que la salvación es por gracia. Y ya no estamos en el tiempo de la ley. Pero si ustedes, ahorita lo vamos a ver más adelante, Pablo más adelante circuncida a un par de Grecia, me parece, no sé. ¿Pero para qué? Porque le aconsejaron, mira, tú vas a entrar ahora y es preferible que ellos vayan y se purifiquen y que se circunciden, para que ellos vean y entiendan que tú obedece a la ley mosaica. Pero es para que ustedes vean que Pablo no está haciendo eso, porque la circuncisión como tal no es mala. El problema es el enfoque que le damos. O sea, es lo que quiere evitar, que la circuncisión la vean como una situación sine qua non para conseguir la salvación, cosa que es falsa. O sea, ahí es que él quiere evitar. Porque la circuncisión como tal, no es mala. No es mala. O sea, mirando desde el punto de vista, es igual. Hace muchísimo tiempo, mire, los evangélicos, para usted ver una cruz en una iglesia cristiana evangélica, te daba mucho trabajo. Sí, porque era lo que querían, lo que se quería era separarnos totalmente de la iglesia católica. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Tratando de parecernos lo menos posible. A veces caíamos en el peligro más grande, en el fanatismo. Sí. Entonces, porque el problema de la cruz viene por lo mismo. Porque los católicos entienden que ellos tienen que orarle a una cruz, que ellos tienen que orarle a María para conseguir la salvación, cosas que son totalmente falsas. Pero hace muchísimos años, ahora en la actualidad, o sea, en nuestro tiempo, usted sabía que usted se ponía un pendiente en la iglesia católica, era criticada. Si usted se ponía un horror, o sea, usted era criticada. Si usted se ponía un pantalón, usted tenía problemas. Si usted se ponía una cadena de oro, usted tenía problemas. O sea, son doctrinas, como dice, doctrinas falsas. Pero lo que quiero significar es que la circuncisión como tal, no es mala. El problema era qué enfoque le tenían ellos a la circuncisión con relación a la salvación. Así es.
En la doctrina de hombre, en 1990, mi madre y otras personas se fueron a ver Terminator y le cayó la suya, porque no se podía ir al cine. Yo lo recuerdo, yo tenía 9 años, pero lo recuerdo como hoy, doctrina de hombre. Y es lo que dice el hermano, a veces exageramos. Y, Ahora sí. quiero añadirle algo a lo del hermano, que también en ese simbolismo o lo que el enfoque, ¿no? Como dice el hermano, que le daban, por ejemplo, en Abraham, fue como un pacto, una señal de que Dios le había prometido y que Dios cumplía, ¿no? En otro caso también vemos a Moisés. Moisés, cuando iba por el camino con Séfora, su esposa y los hijos, Moisés enfermó una fiebre que casi que iba a morir, no tenía vida en el camino para ir a Egipto, ¿no? Y ella cogió un cuchillo y lo circuncidó y tardaron 3 días ahí hasta que él se recuperara y luego entonces siguieron el camino y ella le salvó la vida a Moisés, ¿no? Por medio de circuncidarlo. Entonces el enfoque, ¿no? En que se ve también el significado en el momento. Sí, entiendo. Sí, exacto, porque lo que pasa es que ellos decían, es necesario para ser salvo y lo que necesitamos es creer. Pedro lo dice en el capítulo 4:12, cree en el Señor Jesucristo, no hay otro nombre, no hay otro nombre. Entonces, ya vimos lo que está pasando, entonces ahora vienen las reacciones. Pedro va a hablar, o sea, después de mucha discusión, mucho debate de yo te escucho, tú dices, no se sabe qué fue lo que dijeron los fariseos, yo pienso que dijeron algo malo porque Lucas no lo puso. Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos. Entonces, aquí del verso 7 al 12, interviene Pedro. Hermoso, o sea, analícenlo en su casa. Sobre todo, van 2 veces que Pedro ha dicho, Dios que conoce los corazones, porque lo dice, me parece que en la oración del capítulo 2, no sé si en esta Biblia que lo tengo marcado, o sea, y Pedro lo sabe, que tenemos un Dios que escudriña las motivaciones del corazón. Pero hay 2 cosas claves, el verso 10 y el verso 11. Pues Pedro da, que aquí se puede sacar un libro de lo que dice Pedro, pero vamos a centrarnos en el 10 y en el 11 del capítulo 15. Y él le dice, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre esos discípulos, o sea, esos que no son judíos, una carga que ni nosotros hemos podido soportar? Pedro, cuando Pedro interviene, él no para de defender a los no judíos. En el verso 11, él le dice, antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Seremos, eso incluye. Lo que dice es sobre la doctrina de la justificación, solo por fe. O sea, somos salvos solo por gracia, solo por fe. Que es una doctrina que luego Pablo machaca y machaca en todos sus escritos, y Martín Lutero en el año 1517 de la Reforma, ¿no? Somos salvos por fe, no somos salvos por lo que hagamos. Independientemente, como dijeron los hermanos, de que las cosas estén bien. En verdad, tengo que honrar a Dios. No puedo tener envidia, no puedo matar, no puedo mentir. Pero lo que me salva es Jesús. Pedro les recuerda en esos versos que Pedro interviene que la puerta de la salvación se abrió por decisión de Dios. O sea, la decisión fue de Dios cuando derrama el Espíritu sobre Cornelio, igual que como lo hizo en el capítulo 2, ¿no? Y hasta aquí podemos aprender algo de Pedro. Cada vez que él abre la boca en esos versos, él glorifica a Dios. Él pone el foco central en Dios. Y él dice, Dios escogió, Dios conoce, Dios dio el Espíritu, Dios no hace diferencia, y Dios purifica. Y cuando nosotros tenemos que defender la doctrina, centrémonos en Dios. Porque claro, yo puedo hablar de mi experiencia y yo vi, no, siéntense en la Biblia, como dice Jacob, diga, la Biblia dice. En el verso 12, entonces empiezan a hablar Pablo y Bernabé.
O sea, esta discusión se está poniendo buena, porque están hablando los protagonistas. Pablo y Bernabé cuentan cuán grandes señales y prodigios Dios había hecho. Es que hasta los cojos andaron. Y por allá en un pueblo hasta una chica se resucitó. Pero ahora va a intervenir, va a salir a escena una persona que no lo habíamos visto. Y es Jacobo el que habla. En el verso 19. Vamos a ver lo que dicen y después vamos a ver quién era Jacobo. No es el verso 19, no. En el verso 13. Cuando la gente se maravillaba, ¿no? Y cuando pararon de hablar, y fíjense que en la discusión uno hablaba y el otro se callaban. Dice, cuando callaron de hablar, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oigan. Y entonces, en este pasaje, Jacobo menciona un texto del Antiguo Testamento. Él llegó a la conclusión de que la iglesia debía, o sea, la iglesia en Jerusalén y todos los creyentes hasta ese momento debían de dejar de poner obstáculos a los no judíos para que ellos pudieran convertirse a Dios. Eso es lo que le dice en el verso 19. Y Jacobo propuso cuatro requisitos, porque también es verdad. Él dice, mire, mejor que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de los estrangulados y de carne con sangre. O sea, él como que simplifica, porque claro, ellos son de aquella cultura, nosotros somos judíos, pero vamos a ponérselo fácil, no vamos a ponerle carga, porque está escrito que el Señor va a buscar, él le dice en el verso 17, al resto de los hombres. Y ahí estás tú y estoy yo. El Señor salió a buscarme a mí y me encontró. Él salió a buscarme a mí y me encontró. Porque Él cumple su palabra en nuestras vidas. Y es lo que Jacobo le dice. Dejen de ponerle traba a los que no son de nosotros. Vamos a ponerle así 4 reglas, porque si no, imagínate que no hubiera reglas como hoy estudiábamos en casa. Pero hasta aquí vamos a parar. ¿Quién es Jacobo? ¿Quién es ese Jacobo que ha salido de repente? Pues ¿saben qué? Ese Jacobo es el hermano de Jesús. Al principio, cuando Jesús empezó su ministerio, Jacobo no creía en Jesús. Él se hizo creyente después de la resurrección. En Marcos 3:21 vemos que él no lo tenía muy claro, Él no lo tenía para nada claro. Dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. ¿Qué me pasa a mí hoy con los versos? Ese no es el verso. Es el verso ese de cuando yo le dice, pero como, venga, si tú eres, sal a la palestra y habla. Sus hermanos no creían en él. En otra ocasión ellos estaban hablando y van a buscar a Jesús. Luego se lo pasamos por el grupo, porque no es Marcos 3:21. Este Jacobo, hermano de Jesús, que al principio no quería saber nada, es el que Jesús se le apareció personalmente después, en la resurrección. También este Santiago, es el que escribe, este Jacobo es Santiago, el que escribe la carta a Santiago, que está en el Nuevo Testamento. ¿Por qué Santiago? De Jacobo a Santiago, porque la Biblia menciona así esos nombres. Santiago es un equivalente a la abreviatura o la contracción de San Jacob. Ustedes saben que a la iglesia primitiva, cuando la iglesia universal empezó a cautivar el evangelio, porque lo que hizo fue que la iglesia universal, para no decir nombre, lo que hizo fue que se apoderó del evangelio verdadero, ¿no? Y como que lo secuestró. Todos los discípulos se volvieron santos. San Pedro, San Juan. Entonces, en vez de ser San Santiago, es San Jacob. Entonces, cuando el castellano, el latín, todo esto, estas lenguas se unen, Jacobo es Santiago. O sea que cuando ustedes lean el libro de Santiago, que es una de las primeras cartas allá detrás en el Nuevo Testamento, recuerden que este Santiago que sale aquí es el Santiago que escribió la epístola, ¿vale? Ya me estoy quedando sin voz, porque yo creo que ese dato algunos lo sabían, pero si no lo sabían, ahí lo tienen. Jacobo, el hermano de Jesús. Pero lo que quiere decir Jacobo o transmitir es que hay que facilitar la comunión entre los judíos y los no judíos, sabiendo que los creyentes judíos y los gentiles necesitarán adorar juntos y socializar. Jacobo identificó las prácticas que se necesitaban eliminar
para hacer esa comunión posible. Pero claro, si mi vecina, Rosana, es judía, y yo no, y ella me ve comiendo sangre, la voy a hacer pecar. Pablo también habla de eso, me parece que en Colosenses. Entonces le dice, miren, vamos a hacer un consenso. 1 Corintios 12. Ajá, en 1 Corintios el hermano. Vamos a hacer un consenso, vamos a poner 4. Vamos a hacer un consenso, bueno, que no coman sacrificado a los ídolos, que no coman cosas con sangre. O sea, esas 4 cosas que vimos en la otra diapositiva. Vamos allí de nuevo. Él le dice, vamos a hacer algo, y yo sé que él está inspirado por la palabra. Dice, que se abstengan de los sacrificados a los ídolos. De hecho, los hermanos que son de República Dominicana saben que hora santa y esas cosas, el cristiano no comía esas cosas. Yo lo sé porque mi hermano era de esa línea, y en mi casa no se comía nada de eso, ni los chivos, ni los dulces, ni la morcilla por la sangre. Inmoralidad sexual. En los tiempos de Jacobo, de Pedro, había prostitutas en los templos. Entonces, claro, no había un canon, una regla para los no judíos. Así como ellos se guardaban, como dice el hermano, y se purificaban, y había que poner una regla, porque si no, el evangelio no iba a llegar a nosotros de todas las maneras. Así que Jacobo dice, vamos a ponerle 4 de las 600 que tenían, porque los fariseos tenían 623. Vamos a dejarle en 4 para que sea mejor la comunión, ¿no? Ojo, que Jacobo no está sustituyendo la Torá por estas 4. Su preocupación es que ambos grupos adoren a Dios a través de Jesús y no a través de la ley y la forma, y también para la comunión. Porque claro, generalmente cuando miramos al hermano pecamos. Y si mi vecina es judía y me ve a mí comiendo sacrificado a ídolos, pues la voy a hacer pecar. Entonces, por la comunión y para que agrademos a Dios, pero no es que él sustituye una regla por otra. No sé si lo entienden eso. No es que él sustituye 4 reglas por 600, que luego me entienden mal y eso, sino que él lo hace para que ambos grupos no tengan fricción, malentendido y esas cosas. Sí, ya que lo hacía por un asunto ya de contaminación y nada más. Y también. Era para que no se contaminaran, que se abstenieran de los sacrificados a ídolos, a sangre. Moralidad sexual, muy importante. Sí, pero bueno, entraba dentro de la contaminación también. Sí, también. Sí. Lo que no era que él sustituía el Torah por eso, sino era que para que, sabiendo de que eran muchos... corrupción, paganismo. Sí, tenían muchos dogmas y tenían tanta ley ellos, que entonces para no complicarlo tanto, pues bueno, pues donde se podía contaminar más era en este aspecto, pues vamos a que se le prohíba esto y nada más. Pero es que mirándolo ahora, entonces, el tema de la sangre, si lo miramos ahora, ya como está la ciencia tan avanzada, bueno, hay cristianos que comen morcilla. Dice, bueno, pues la morcilla pues, tenía gran problema antes, que era la sangre, porque tenía mucha contaminación. Pero es que ahora un animal cuando lo mata, lo primero que es examinado por un veterinario y ya se sabe que no tiene una contaminación. Pero bueno, yo no es que mato a que coma morcilla, yo no mando a eso. Sino es a dónde voy, hasta dónde llega el mandamiento humano, hasta dónde llega el mandamiento divino. Y por qué muchas veces hay prohibiciones, porque hay por problemas de contaminación. A ver. También hay algo muy importante. ¿Recuerdan que Jesús a joven rico no le leyó los 600 estatutos que había, ¿no? Jesús solamente le refirió a uno. ¿A cuál fue? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿cierto? Y a tu prójimo como a ti mismo. Haciendo esto, ¿qué le dice? Resume la ley y los profetas en esto, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo, porque en realidad eso es lo que era la ley de Moisés. Eso es lo que establecía. Que ellos le añadieron
muchas normas humanas, pues bien, pero esto era, y Jacobo era en lo que se estaba centrando. Pues vamos a no ponerle más cargas que nosotros podemos llevar, sino pues que ellos se centren en adorar a Dios. Ambos, la intención de Jacobo es que ambos grupos, tanto judío como gentil, se centren en eso, en amar a Dios, en adorar a Dios. Para los judíos, especialmente para los fariseos, los no judíos, los gentiles que son no judíos, eran abominables para ellos en todo. Todo lo que hacían los judíos, incluso la más mínima cosa, desde la circuncisión hasta la comida que ellos comían, y no guardar el sábado, y hacer el culto paganos a otros dioses, pues, todo era abominación, ¿no? Y ellos lo consideraban las personas más pecadoras que podían haber para ellos, ¿no? Y es posible que dentro de ese grupo judío hubieran peores que los gentiles, porque ellos mataban, lo esclavizaban, oprimían a los más ricos, a los más pobres. Lo vemos a Jesús reprochándole. No tenían ese amor al prójimo. Entonces es sabio, ¿no?, de Jacobo, pues no le vamos a ponerle más carga, porque lo que establece la ley pues es amar a Dios y amar al prójimo en realidad, pues que se centren en creo que el enfoque que Jacobo más quiere darle y llevarlo a que ambos grupos adoren a Dios, porque ni la ley ni las otras cosas servían para nada, más que para hacer carga, ¿no? Sí. Alberto, hola. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Sí, que estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que Jacobo lo dijo esas cuatro cosas como por simplificar el tema, ¿no? Como una medida de purificación y hacerlos un poco más santos de lo que eran, ¿no? Si hacían esas cuatro cosas. Aparte que sí que lo de los fariseos tenía muchas reglas añadidas, pero eran humanas, eran de sus ancestros, de sus abuelos, que fueron una ley oral, ¿no?, que fueron añadiendo a la ley de Dios. Aparte que los 620 decretos no eran para que los tenga que cumplir todo el mundo, porque unos eran para la tierra, otros eran pues para la mujer cuando estaba con la menstruación, otros eran para otro tema, otros eran para los fariseos, como sea para el sacerdote cuando entraba, ¿no? No es que una persona tenga que cumplir los 620, había específicos para qué cosa. En total sí que eran esos, pero según qué cosas había unos y otros. Y mismamente el Señor, ¿no?, Jesucristo se lo decía. Los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Lo que el hermano de Moisés hace, lo demás no, porque lo demás es como añadido, es algo que ni ellos ponen cargas al pueblo, que ni ellos pueden llevar. Como cuando sus discípulos comieron espigas de grano, que con las manos sin lavar, que dijeron: ¿hacen tus discípulos lo que es la tradición de los ancianos, que comen sin lavarse las manos? Ahí lo dije, ¿no?, la tradición de los ancianos. Entonces Jesús ahí los corrige, ¿no?, también, que no, eso no es algo que esté en la ley. Dijo: pero hacéis vosotros que no retribuís a vuestros padres, y eso sí que está en la ley. Entonces, como había un poco de complicación con tanta ley y tanta cosa, ¿no?, pues yo pienso que Jacobo lo redujo en eso como para que habría más armonía entre todos y llevar la cosa más tranquila. Exacto, por armonía, porque la salvación era por la sangre de Cristo. Así que vamos a algo que notamos en este debate, es que Pedro, Pablo y Bernabé defienden el Evangelio con las evidencias de la obra de Dios en los no discípulos. Sin embargo, Jacobo defiende el Evangelio con las Escrituras. Lo importante de manejar las Escrituras, dice Timoteo, 2 Timoteo, que el hombre de Dios traza bien, maneja bien la palabra de verdad. Necesitamos memorizar.
necesitamos memorizar la palabra, y él cita, Jacobo, cuando habla, cita Amós 9 del 11 al 12, una profecía bastante antigua, y eso es algo que tenemos que notar, que a veces leemos la Biblia y pasamos esas cosas por alto. Y en el verso 22, pues, el gran acuerdo, una postura sabia de Jacobo. Entonces, ellos escriben una carta a la congregación de Antioquía, que además le iban a leer en otros sitios. Este acuerdo, porque claro, mira qué bonito que al final todos se ponen de acuerdo. El acuerdo fue entre apóstoles, ancianos y la iglesia. Esta carta permitiría que el cuerpo de Cristo, compuesto de judíos, no judíos, es decir, la iglesia, creciera a pesar de la brecha cultural, sin olvidar la esencia. La salvación es por gracia. O sea, no importa si eres judío, si eres griego, aquí todos somos un cuerpo. La salvación es por Cristo, no por lo que tú hagas o no hagas, pero hay reglas también porque tú eres luz, sobre todo. No sé si lo entienden. ¿Y qué aprendemos? A mí siempre me tocan los capítulos difíciles, las introducciones, pero podemos aprender muchas cosas. Podemos aprender que las falsas doctrinas no se les deja para luego. Son veneno para los planes de Dios. Si se ponen flojos en la iglesia de Antioquía, hoy no fuéramos cristianos nosotros. Ellos directamente, vean, aquí hay que ir a la fuente. Vamos a Jerusalén a ver qué es lo que está pasando. Esta gente, ¿quiénes son? Yo imagino que los que llegaron se pusieron rojos o pálidos, no lo sé. Porque ellos van directamente a averiguar qué es lo que está pasando. Las falsas doctrinas se cogen de una vez, las cosas, en casa también, no se deja para luego. La oposición a la voluntad de Dios empieza con medias verdades. ¿Cuál es la media verdad? Nosotros venimos de Jerusalén y era mentira. Para ser salvos necesitan hacer cosas, es mentira. Y siempre las falsas doctrinas vienen con medias verdades que no se sustentan en la obra de Dios. Y ahí es cuando nosotros tenemos que tener los oídos afinados. Detrás de estas buenas decisiones de la iglesia de Antioquía, de la iglesia de Jerusalén, hay un liderazgo lleno del Espíritu Santo. Y eso es muy importante, por eso tenemos que orar por los que están en eminencia, decía mi pastor allá, el anciano en mi iglesia, Alejandro Hernández, decía, hay que orar por el pastor para que el Señor le dé la mente de Cristo y tome buenas decisiones. A menudo son los dirigentes, son los líderes, el pastor o líderes, quienes provocan los conflictos. O sea, si Pablo y Bernabé, la iglesia de Antioquía, dicen, no, nosotros ahora no somos, ahí mismo se divide. El Señor no iba a dejar su obra sin hacer porque Él tenía un plan. Pero necesitamos orar por las personas, por los pastores, por las personas que están en el liderazgo, ¿no? Los creyentes de allí, de Antioquía, llegaron a tener un mismo sentir. Y así dan gloria a Dios, porque en Juan 17 dice, Jesús cuando está hablando dice que sean uno. Y en ese momento, cuando ellos dicen, sí, vamos a escribir la carta, y se la vamos a mandar a los hermanos de Antioquía y a todas las iglesias, en ese momento son uno. ¿Y saben cuándo nosotros glorificamos a Dios? Cuando se cumple esa oración y somos uno, a pesar de que pensemos diferente. Y es mi oración por nuestra iglesia. ¿Y qué aplicación encontramos para aplicarlo? O sea, es como que te den un paracetamol y tú entonces, en vez de dejarlo en el cajón, te lo bebas, cantarle la cabeza o lo que sea. Este capítulo es para aplicarlo. Este desacuerdo pudo haber dividido la iglesia, pero decisiones sabias y dirigidas por Dios fueron de bendición. Entonces, cuando tengamos un desacuerdo, ¿qué ellos hacían? Ellos decían, Dios está haciendo esto y la Biblia dice esto. Y si tú no tienes evidencia de lo que Dios está haciendo, ni lo que dice la Biblia, eso me lo voy a coger para mí, mejor no digas nada. Porque es ahí cuando se toman decisiones sabias y Dios bendice. Dios permite los desacuerdos, y vamos a ver en el capítulo más adelante otro desacuerdo, en su iglesia. Dios estaba ahí, mira, se van ahí esos dos. Él no se estaba durmiendo la siesta cuando se fueron dos falsos profetas a esa iglesia. Dios lo permite para su gloria, para ver qué sale de Pablo, de Bernabé. ¿Cómo se enfadan o cómo nos enfadan? Yo creo que se enfadan porque, ¿no? Dios permite los desacuerdos en su iglesia, pero si apuntamos a Él mismo, nuestras actitudes y nuestra manera de hablar,
Si la apuntamos como ellos, Dios escogió, Dios hizo, Dios es el que da, Dios respaldará su obra y la obra no se verá afectada. O sea, ¿cuántos ministerios son afectados porque no se apunta a Dios? Los conflictos se resuelven al poner primero lo que dice la palabra, como hizo Jacobo. Él dijo, es que está escrito en Amós 9, bueno, cuando eso no tenía capítulo, pero está escrito que Dios tiene que juntar a todos los hombres, a ver, no le pongan estorbo a esa pobre gente. Los conflictos se resuelven cuando observamos el trabajo de Dios y hacemos la voluntad de Dios. Siempre, siempre, aún en la casa. Ya, el marido dice una cosa, la mujer dice otra. El hijo dice una cosa, que aquí hay muchos hijos, muchos jovencitos. El papá dice otra. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿No? Y esas son las aplicaciones. Ya la semana que viene veremos la carta. Léanla, escúchenla, este capítulo, para que podamos ser transformados. Cuando haya una discusión aquí en la iglesia, la vamos a grabar. La vamos a grabar y vamos a ver si vamos a aplicar esto. Pongamos a Dios en el centro, como hizo Pedro. Pedro era un hombre de guerra, pero en ese momento Dios escogió, Dios hizo, Dios está haciendo. Y que cuando miremos a lo que Dios está obrando, le glorifiquemos, hermano, y que seamos transformados y que el año que viene, 52 miércoles más, o 52 miércoles en el cielo, no lo sabemos. Amén.